Perlas del libro de Juan. Se produce una discusión entre la gente. Empiezan a discutir quién es el Cristo. La gente tiene diversas ideas acerca de quién es el Cristo, de dónde debe venir, qué debe hacer, si ya era tiempo que aparezca o no. Esa misma discusión se ha trasladado hasta nuestros días. Cada persona tiene una idea quién es Cristo. Pero ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Cristo? Gracias te damos, Dios, porque ingresamos al estudio de las perlas del capítulo 7. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos dirijas a lo largo del estudio de este capítulo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, estamos ingresando al estudio del capítulo 7. ¿Qué perlas vamos a encontrar en este capítulo? En la primera parte nos encontramos con la casa dividida. Los hermanos de Jesús no creen en él. Ellos tienen una forma de entender de cómo Jesús debe conducirse y Jesús tiene claro de cómo él debe de conducirse. Esa discusión, esa discrepancia se da en todo momento, en todo ámbito y en la vida de cada persona. Las personas creemos cómo Dios debe de actuar con nosotros, cómo debe tratarnos, cuándo debe respondernos, qué es lo que debe hacer. Pero Dios ha establecido sus tiempos, sus formas, y lo que nos corresponde es aceptar ello. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Se dice que la obra de Jesús en Judea no fue tan fructífero, tan productivo como lo fue en Galilea. En Galilea Jesús tenía más tranquilidad. En Judea tenía menos oportunidad de trabajar. Había demasiada oposición. Y allí intentaban matarle. Hay ocasiones en las cuales hay que salir del escenario del problema. No siempre es saludable quedarnos donde está el problema. Salir de allí para ver qué hacemos para tomar una decisión mucho más tranquila y mucho más productiva, mucho más saludable. Si nos quedamos en el lugar del problema, podemos cometer errores. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una de las 3 fiestas nacionales, junto con la fiesta de la Pascua y la fiesta del Pentecostés. Esas 3 fiestas eran las fiestas nacionales. La gente debía de viajar hasta Jerusalén. Todo varón de 12 años para arriba debía de ir a Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos le recordaba a los israelitas cómo es que habían vivido ellos a lo largo del Éxodo, cómo es que vivieron en tiendas y Dios cuidó de ellos. No tenían las casas que tenían en el presente y Dios cuidó de ellos. Debiéramos recordar siempre nuestros orígenes. Debiéramos recordar siempre la forma como Dios nos ha conducido a lo largo de nuestra vida. No olvidemos las manos milagrosas del Señor, la forma en la cual nos ha guiado. Siempre recordemos para saber que no es gracias a nuestros esfuerzos que hemos llegado hasta el presente. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces.
Los seres humanos miramos las cosas de una forma, Dios ve las cosas de una forma distinta. Por eso es que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a conducirnos según los planes de Dios, según los pensamientos de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar los pensamientos de Dios? En su palabra, en la Biblia. Entonces, sus hermanos le dicen a Jesús: ve a Judea, muéstrate, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Muéstrate, que todos sepan. Jesús se había retirado de Judea porque intentaban matarlo, y él decidió tomarse un tiempo. Pero estos hermanos le decían eso a Jesús porque no creían en él. Veían las cosas que Jesús había hecho. Estaban al tanto de los milagros que hizo, pero no creían en él. En cierta ocasión, cuando la mamá, los hermanos, las hermanas fueron a buscar a Jesús y le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan, te llaman. Y él define el concepto de familia. ¿Quiénes son sus hermanos, sus hermanas, su madre, su padre? Él dice: quien hace la voluntad de mi Padre. Quien hace la voluntad. Los hermanos de esperanza, las hermanas de esperanza, aquellas personas que hacen la voluntad de Dios, son la familia espiritual. Entonces Jesús les dice: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo, el tiempo de Dios. Dios siempre se conduce según el tiempo establecido. A esto conocemos nosotros como el reloj de Dios, el reloj profético de Dios. A eso la gente le conoce como los tiempos de Dios. Y hay esa frase acuñada que muchos repiten: los tiempos de Dios son perfectos. Los hermanos querían que hiciera Jesús algo y él dice: no, no es el tiempo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo aborrecía, los judíos, los líderes religiosos, aborrecían a Jesús porque les mostraba sus obras malas, porque les mostraba que no se estaban conduciendo según lo que dice la palabra de Dios, sino según lo que dicen las costumbres, las tradiciones, las leyes humanas. ¿Qué es lo que conduce tu vida, dirige tu vida, la palabra de Dios o tus preferencias particulares? Tus costumbres, las leyes establecidas por ti mismo. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Mi tiempo no se ha cumplido aún todavía. Miren, vamos a ver versículos más adelante que Jesús sube. Eso quiere decir que los minutos, los segundos, las horas cuentan. Hay una frase que tiempo atrás se repetía mucho: la hora es la hora. Ni un minuto más ni un minuto menos. La hora es la hora. Dios parece conducirse bajo ese principio. Jesús le dijo a su mamá en las bodas de Caná: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no es mi hora, aún no es el tiempo. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Todos se fueron, él se quedó en Galilea. Jesús llega a Jerusalén cuando ya la fiesta estaba como a mitad de camino. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Después él sube a la fiesta. Había llegado la hora para subir a la fiesta. Había un itinerario, un plan de vida en la vida de Jesús.
Es bueno que nosotros también tengamos un itinerario, un plan de vida, un plan de actividades. ¿Qué hago el día domingo, el lunes, el martes, de tal hora a tal hora? ¿Qué hago? Hora a hora, definido cada actividad que nosotros hemos de hacer. Y veremos que hay momentos en los cuales aún no es la hora, no es el tiempo. Y veremos también cuánto del tiempo que tenemos le damos buen uso y cuánto del tiempo que tenemos no le estamos dando uso. Y cuánto de nuestro tiempo hemos separado para nuestro encuentro con Dios, para nuestra preparación, para dedicarnos a la obra de Dios. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Lo querían matar, muchos lo odiaban, otros lo extrañaban. Había quienes no le querían escuchar, había quienes le querían escuchar. La población estaba dividida. Estaba dividida. Entonces, dice, había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Hasta el día de hoy se produce esa división. Hay personas para quienes Cristo es bueno, hay otros para quienes Él es un engañador. El mensaje, la Biblia es un engaño para someter a las personas. ¿Y tú en cuál de esas posiciones estás? ¿En cuál de los grupos estás? ¿De los que creen que Jesús es bueno o de los que creen que es un engañador? ¿En cuál de los grupos estás? Revisa tus creencias. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ese era su negocio, como él mismo lo llamó. En los negocios de mi Padre me corresponde estar. Su negocio era enseñar, predicar, buscar, salvar. Y pronto sacrificaría su vida, derramaría su sangre. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe? Las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que conoce de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo es que entiende la Biblia? No ha estudiado. No ha estudiado. Vivimos tiempos en los cuales el conocimiento es muy valorado. Los grados académicos son muy valorados. Y quienes ostentan títulos son muy tomados en cuenta para las capacitaciones, para los sermones, para todo. Pero si alguien no ha estudiado, no se le escucha, aunque sepa, aunque conozca. Si Jesús estuviera en nuestros tiempos viviendo, por no tener los títulos que debería de tener, no sería tomado en cuenta para mucho. Y ellos empiezan a decir: ¿de dónde conoce este? No ha estudiado, no ha ido a la escuela de los rabinos, de los profetas, a la escuela de los fariseos, de los escribas. No ha ido, no ha salido de la universidad. Y aquí vale una reflexión. La preparación académica es buena y es necesaria. Si está a tu alcance, sigue estudiando. Pero no es suficiente. En asuntos de salvación no es suficiente. En asuntos de salvación, el Espíritu Santo es el elemento determinante para que entiendas, para que comprendas. Si no tienes la guía del Espíritu Santo, si no has abierto al Espíritu Santo tu corazón, tus conocimientos serán vacíos, tendrán mucho contenido, pero no tendrán el poder para llegar a los corazones. Hay quienes se conforman con ello. Como les he mencionado anteriormente, hay quienes dicen que para entender la Biblia necesitamos conocer el griego, el arameo, el hebreo, y si no conocemos ello no vamos a entender. ¿Eso es tan cierto?
Si alguien conoce, en buena hora. Pero recuerden que el mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien revela sus verdades. A lo necio del mundo tomó Dios para avergonzar a los sabios. A los débiles del mundo tomó Dios para avergonzar a los fuertes. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 1. Es bueno el conocimiento, pero no es determinante. Pero la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno sí es determinante. ¿De dónde sabe éste? Sin haber estudiado. Existían autoridades en las Escrituras, pero se consideraban que era una educación tal, ¿no?, la que les daba ese valor. Y si no tenían, no podían enseñar, no podían ejercer, como sucede en nuestros días. Conságrate al Señor. Deja que el Espíritu Santo te enseñe, te instruya. Si tienes la posibilidad de prepararte académicamente, hazlo. Pero lo más importante es el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te ilumine el entendimiento. Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina. Lo que yo enseño no es mi doctrina. Lo que yo les estoy compartiendo no es lo que yo creo, sino es del que me ha enviado. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Lo que está escrito en su palabra. Es eso lo que tenemos que enseñar, no es nuestra doctrina. Hay muchos profesos maestros que enseñan su doctrina, su forma particular de entender la Biblia y discuten en función a ello. Debieran entender que la doctrina no es de ellos, lo que van a enseñar es la doctrina registrada en el escrito, está sin añadir ni quitar. Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo con mi propia cuenta. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que enseñas? La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Y si alguien tiene una conducción del Espíritu Santo de una forma especial, esa conducción va a ir de la mano con lo que está revelado, porque Dios no se contradice, su palabra no se contradice. Hacer la voluntad de Dios implica enseñar la doctrina tal como está escrito. ¿Cuántas formas particulares de entender, de interpretar las Escrituras? Cuidado con ello. Si eres un maestro, cíñete a lo que está escrito. Si eres un oyente, corrobora con el escrito está. Si te están enseñando la voluntad de Dios o te están enseñando la voluntad del que te está instruyendo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué enseñas? ¿Qué buscas al enseñar? ¿Buscas presentar a Dios? ¿Buscas presentar la verdad de Dios o buscas presentar tu verdad? ¿Buscas presentar tus enseñanzas, tus pareceres, tus creencias? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Hay quienes toman este pasaje para decir nadie cumple la ley. Es cierto, humanamente es imposible cumplir la ley. Es imposible. Pero como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, antes de permitir que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, antes de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nuestra vida estaba envuelta en el pecado. Pero después se produce la experiencia del nuevo nacimiento, las leyes de Dios grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, las leyes fluyendo con naturalidad, el no robar, no mentir, no elevar falso testimonio, no tener dioses ajenos, poner a Dios en primer lugar. Ese
todo eso fluye con naturalidad. Fluye. Y esa es la experiencia que necesitamos vivir. Pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, sus leyes. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué me quieren matar? Jesús es frontal. Ustedes me quieren matar porque yo supuestamente no guardo la ley de Moisés, pero ustedes que dicen guardar la ley de Moisés quieren matarme. Contradicciones de la vida, ¿verdad? Entonces ellos, al verse confrontados, le dicen a Jesús: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Tú nos estás acusando falsamente, ¿quién te está queriendo matar? Y les dice Jesús: una obra hice y todos os maravilláis. Una obra, dice. La curación del paralítico en el día sábado, en la última visita de Jesús en Jerusalén, 18 meses antes, fue ocasión para que lo consideraran un transgresor del sábado. Él es un transgresor. Y las veces que Jesús sanaba en sábado, era cada vez más motivo para considerar a Jesús un enemigo a desaparecer. Y ahora Jesús les va a confrontar una vez más con Moisés, con quien se supone que ellos están de acuerdo, a quien se supone que ellos creen. Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día del reposo circuncidáis al hombre. La circuncisión no se había originado con Moisés. Moisés no originó nada. Moisés no dio ninguna ley. Él fue un instrumento. Y la circuncisión era una señal del pacto. Pero como dice Deuteronomio, esa circuncisión debía de ir presidida por la circuncisión del corazón. La circuncisión del prepucio tenía valor si es que de por medio se daba la circuncisión del corazón. Si no, no había nada. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro corazón. Deuteronomio 10:16. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, mire, ¿y qué es circuncidar? No es trabajar, ¿no? Y Jesús le dice: ustedes trabajan en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Contradicciones, contrariedades de la vida. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Se enojan conmigo porque sano a una persona, pero no se enojan con ustedes mismos cuando circuncidan a esa persona para no quebrantar la ley de Moisés. Jesús confronta a estas personas y es necesario que nosotros también seamos confrontados, que nuestras creencias sean confrontadas, porque a veces damos por hecho que nuestras creencias son las correctas, son las verdaderas, los otros son los que están equivocados. Y termina esta parte Jesús diciendo: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Tales juicios habrían llevado a la conclusión de que los actos de misericordia, como el que Jesús había realizado en sábado, no era una violación de la ley del sábado. La ley tradicional judía respecto al sábado contenía numerosas disposiciones mediante las cuales podía ser evadida. Por ejemplo, había leyes restrictivas que prohibían que se llevara cargas en sábado. Sin embargo, si los judíos deseaban transportar un objeto en ese día, tenían medios para realizar legalmente su propósito. La siguiente declaración de la Mishnah ilustra esa ficción legal. Dice: si uno carga una cosa, ya sea con su mano derecha o con su izquierda, en su seno o sobre el hombro, es culpable porque así es como cargaban los hijos de Coat. Pero si la lleva al revés,
con su pie, con su boca, con el codo, con el oído, con el cabello, en su cinturón, con la abertura hacia abajo, entre el cinturón y la camisa, en la dobladilla de la camisa, en los zapatos o sandalias, no es culpable porque no ha llevado como la gente carga. ¿Se dan cuenta? Absurdo, ¿verdad? Llevar es llevar. Pero acá decían, si lo haces de una forma, es pecado. Si lo haces de otra forma, ya no es pecado. Leyes humanas. Juzguen con justo juicio. Y la forma segura de juzgar con justo juicio es según cómo lo ha establecido Dios en su palabra. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? La gente también sabía que buscaban a Jesús para matarle. Pero a Jesús le han dicho, demonio tienes, nos estás acusando de una mentira. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ahora empieza la discusión. ¿Es este el Cristo? Jesús está enseñando en el templo. La gente sabía que le buscaban para matarle. Y ahora dicen, ¿será que ya le aceptaron? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Aquí una vez más encontramos el papel que juegan las creencias previas. Lo que tú crees, cuando choca con lo que dice la Biblia, generalmente le vas a creer a lo que tú crees, lamentablemente. Lo correcto es que le creamos a lo que dice la Biblia. Dice, sabemos de dónde viene. Para todos Jesús, ¿de dónde era? De Galilea. Cuando Pilato lo está juzgando, dicen, este es de Galilea. Entonces envíenle a Herodes, que Herodes lo juzgue, porque es de Galilea. Pero recuerden que Jesús no nació en Galilea. Jesús creció en Galilea después de volver de Egipto. ¿Y cuál era la creencia de ellos? De que el origen del Cristo nadie sabría. ¿Eso dice la Biblia? ¿O formaba parte de la tradición, formaba parte de la creencia popular, de lo que habían enseñado los líderes religiosos? Jesús entonces, enseñando en el templo, se dirige a ellos y les dice, a mí me conocen y saben de dónde soy. Y ahora Jesús va a añadir algo. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Ustedes dicen que me conocen, saben de dónde vengo, pero el que me ha enviado, él es verdadero. Ustedes no conocen a ese, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Yo le conozco. La estrecha relación que hay entre el Padre y el Hijo. La estrecha relación que hay entre los miembros de la deidad. Yo le conozco. Recuerden que el título de Hijo se inicia desde la encarnación de Cristo, no antes. Jesús siempre fue Dios. Sigue siendo Dios. Yo le conozco. A quien ellos consideraban el Padre, a quienes ellos consideraban Jehová, el único Jehová, uno solo en cantidad, Jesús dice, yo le conozco. Entonces ahora procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Intentan una vez más arrestarlo, pero aún no había llegado su hora. Los hombres pueden querer hacer muchas cosas, pero Dios actúa de acuerdo al plan, de acuerdo al calendario profético, al calendario divino. La segunda venida de Cristo se va a producir según el calendario profético. Los seres humanos ni adelantamos ni atrasamos su venida. Hay quienes, tomando como referencia la epístola de Pedro, donde dice que
Dios no retarda su promesa, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento. Dicen, hay que adelantar la segunda venida de Cristo, o estamos atrasando si no trabajamos. Nosotros ni adelantamos ni atrasamos. Siempre es de acuerdo a su hora, de acuerdo al calendario. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Miren las señales que él hace. ¿El Cristo va a hacer cosas mayores que él? Entonces empiezan a preguntarse. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ya basta, como dicen, ¿no? Ya basta. Tráiganlo para acá. Vamos a arrestarlo. No podían. Aún no había llegado su hora. Por eso Jesús, cuando es arrestado en el Getsemaní, dice, es la hora de ustedes. Procedan. Si no hubiese sido la hora, no hubieran podido arrestarlo. Dios va actuando según lo que ha establecido en el plan de salvación. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Aún no es mi hora. Un poco de tiempo. Había unos 6 meses desde la fiesta de los tabernáculos hasta la Pascua de la siguiente primavera, cuando Jesús fue crucificado. Habían pasado 3 años de su ministerio y solo quedaba medio año. Un poco faltaba, pero todavía no era el tiempo. E iré al que me envió. Voy a volver. Habla acerca de su ascensión. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis ir. Él vuelve al cielo, aquel lugar donde siempre ha estado. Me van a buscar. Como dice Jeremías, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Pero ahora Jesús dice, me van a buscar ustedes, pero no me van a hallar. Me van a buscar físicamente, no me van a hallar. Pero quienes buscan a Jesús, lo van a encontrar. Si le abren su corazón, le van a encontrar. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Una vez más, la mente carnal con la mente espiritual. Las cosas espirituales solo se entienden espiritualmente, y ellos no tenían mente espiritual, tenían mente carnal. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿No? ¿Se irá por ahí a predicar ahí a los que están dispersos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? ¿Qué significa? Los judíos no podían entender la enigmática declaración, ni aún Pedro podía captar lo complicado de las aseveraciones de Jesús. No podía. Miren lo que dice el versículo 37 al 38 en adelante. Entonces, nosotros vamos actuando según cómo entendemos. Y si algo no entendemos, lamentablemente vamos a actuar así. Los versículos de 37 al 38 y al 39 específicamente, nos habla acerca de las aguas de vida. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué quiere decir si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Este dicho de Jesús sin duda se refiere a la ceremonia de la libación de agua realizada durante los 7 días de la fiesta y toma esa figura para dar una enseñanza espiritual. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? ¿Qué dice el versículo 8? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
otra palabra que significa que corran ríos de agua viva. No es fácil entender así, ¿verdad? ¿Cómo está? Si nosotros solo nos quedamos en estos dos versículos, podemos empezar a sacar conclusiones. Recuerda que la Biblia se interpreta a sí misma. Recuerda eso. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué significa si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Y ahora dice, el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura. Versículo 38. No se sabe con certeza a qué pasaje de las Escrituras se hace referencia. No se tiene claro. Pero Jesús dice, como dice la Escritura. ¿Hay algún pasaje al cual él se está refiriendo? De su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. Dejemos que la Biblia nos diga, que el mismo Jesús nos diga qué significa tener sed, ir a Él y beber. ¿Qué significa que de nuestro interior correrán ríos de agua viva? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se da cuenta cómo es que la propia Biblia, cómo es que Jesús es quien interpreta sus palabras? No nos corresponde a nosotros interpretar. Con esto en mente, volvamos a este pasaje. ¿Qué diría? Si alguno quiere recibir el Espíritu Santo, venga a mí. ¿Sí o no? Necesitamos aceptar a Jesús, creer en Jesús para recibir el Espíritu Santo. Necesitamos creer en Jesús para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. ¿Y qué significa correr ríos de agua viva? ¿Qué significa que el Espíritu Santo cuando llegue a nuestra vida correrán ríos de agua viva? Pues anunciaremos el mensaje de salvación, pues en nuestra vida se mostrarán los frutos del Espíritu Santo, pues con nuestra vida testificaremos que vivimos para Dios y Dios vive para nosotros. ¿Recuerdan a Pedro? Después del Pentecostés, él y los demás apóstoles predicaron a voz en cuello, ya no sentían miedo. Eran instrumentos de salvación, de sanidad. Correr ríos de agua viva. ¿Qué significa? El Espíritu Santo tomando el control de nuestra vida. El Espíritu Santo produciendo frutos. ¿Ya se dio cuenta? La propia Biblia se interpreta a sí mismo. Acá Juan nos da, por inspiración del Espíritu Santo, la explicación. Entonces los judíos dijeron, ¿no? A ver, hemos retrocedido. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Divididos. Él es, Él no es. Yo creo en Él, yo no creo en Él. Y los que no creían, ¿por qué no creían? Porque tenían ideas equivocadas. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Ellos se resistían a aceptar a Jesús como el Cristo porque, según las Escrituras, de Galilea no venía el Cristo. Ellos sabían de dónde venía el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? La ignorancia hace que cometamos muchos errores. El ignorar las Escrituras hace que cometamos muchos errores. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Para la mente de la gente, Jesús había nacido en Galilea. Por lo tanto, este no puede ser el Cristo.
Ellos sabían que el Cristo tendría que venir de Belén. De Belén. ¿Qué dijo Natanael a Felipe? ¿De dónde? ¿De Galilea? ¿De Nazaret? ¿Algo bueno puede salir de ahí? ¿Cuántas de nuestras creencias erradas hacen que no aceptemos las grandes verdades? No, no puede ser posible. Si tan solo ellos hubieran dedicado un poco de su tiempo para investigar, oye, en verdad, ¿dónde ha nacido él? La profecía dice en Belén, y él se supone que ha nacido en Galilea, entonces aquí hay un conflicto. Si hubieran indagado un poco más, hubieran sabido que Jesús sí nació en Belén. Como dice la Escritura, como dice Miqueas. Hubo entonces discusión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Discusión. ¿Por qué había discusión? Porque asumían que era de Galilea, que había nacido en Galilea. ¿Se dan cuenta cómo es que nos vamos formando creencias erradas a causa de una información equivocada? Cuidado, por eso todo lo que tú creas, corrobóralo con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te enseña otra cosa, créele a la palabra de Dios. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿No? ¿Por qué? Ellos habían dado una orden. Y los alguaciles le responden, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Cómo le vamos a arrestar? Tan solo podemos formarnos una remota idea como a la manera exacta en que hablaba en público nuestro Señor. La acción y la voz, la expresión y la articulación son cosas que deben ser vistas y oídas para ser apreciadas. No necesitamos dudar de que la modalidad de nuestro Señor era peculiarmente solemne, impresionante e imponente. Quizá era algo muy diferente de la entonación que los judíos daban a la lectura de la ley y muy diferente de lo que los magistrados y el pueblo estaban acostumbrados a oír todos los días. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Si eres de los que da un estudio bíblico, de los que predica, de los que enseña, prepárate. Revisa la forma como enseñas, cómo predicas, cómo exhortas. Que tus dichos suenen agradable a los oídos de la gente. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Los que se habían autoengañado ahora consideraban a los que creían en Jesús como engañados. Paradojas de la vida. Lamentablemente, los fariseos creían que ellos estaban en la verdad y que Jesús y sus seguidores estaban en el error. ¿Y por qué creían que ellos tenían la verdad? Porque ellos respetaban las leyes establecidas por los hombres, por sus tradiciones. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Muchos gobernantes y fariseos creyeron, solo que no se daban a conocer por miedo a ser expulsados. En los tiempos de Jesús, las amenazas de expulsión que habían tomado los fariseos era muy similar a la de la Edad Media, cuando se expulsaba, excomulgaba a la gente. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Para estos líderes religiosos la gente no sabía la ley. Jesús no sabía la ley. Para ellos la ley era sus leyes, las leyes de los hombres, aquellas leyes que habían desplazado la ley de Dios. Los judíos educados se referían despreciativamente al pueblo común llamándoles un ente, esta gente.
maldita es, no saben la ley. Hoy en día hay mucha gente que cree que son los únicos que conocen las Escrituras, que entienden las Escrituras, y creen que los demás no saben nada, y para ellos eran malditos. Pero Jesús había venido a enseñar la palabra, a enseñar las leyes. Nicodemo entra en acción. El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era del Sanedrín. Y ahora Nicodemo les dice algo que a ellos no les gusta. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Cuál es la forma de juzgar? ¿Cuál es el proceso? Nicodemo simplemente les está diciendo que deben tener en cuenta el procedimiento antes de mandar a arrestarlo. Nicodemo pide un trato justo y equitativo de acuerdo con la ley. Más tarde, cuando Jesús fue arrestado y condenado a muerte, se violaron muchas de las reglas de la jurisprudencia judía. Ante lo que dice Nicodemo, la gente reacciona, estos líderes reaccionan. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. En la mente de estos líderes religiosos, Jesús había nacido en Galilea. Y como había nacido en Galilea, pues estaba descartado como el Cristo, porque el Cristo tenía que venir de Belén, de la tierra de David, del gran rey David. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Creencias erradas, información errada lleva a actuar erradamente a las personas. Y se cierra este capítulo, dice, cada uno se fue a su casa. Tras la discusión, cada uno se fue a su casa. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué sabes de Jesús? ¿Cómo te relacionas con Jesús? ¿De qué manera permites o no permites que Cristo obre en tu vida? ¿De qué manera permites o no permites que los ríos de agua viva fluyan por tu ser? Ábrele tu corazón para que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y ese río de aguas vivas fluyan por ti y te conviertas en un instrumento de salvación y te prepares para ese gran día, el encuentro con tu Señor. Que Dios te bendiga. Amén.